Hola a todos, soy Pablo Pillín, soy médico cardiólogo este, y especialista en ultrasonografía cardíaca. Me desempeñé como jefe de unidad coronaria muchos años y actualmente como jefe de departamento en neurocardiovascular en el Hospital Ángel C. Padilla. Eh, Hoy tengo el honor de coordinar esta webinar sobre manejo y pautas terapéuticas en el paciente con diabetes que se encuentra internado en unidad coronaria, eh, organizada por la Federación Argentina de Cardiología y en colaboración con el laboratorio Novo Nordisk, a quien agradecemos, y contamos con la participación de prestigiosos colegas, la doctora Marcela Martínez, especialista en endocrinología, que se desempeña actualmente como médica staff de la unidad de diabetes y endocrinología del Hospital Doctor César Milstein y también como médica staff en la unidad de metabolismo de la Fundación Favaloro. Hola doctora, ¿cómo está? Hola Pablo, ¿cómo estás? Y Muchas gracias por la desde la invitación. cardiología, gracias. Desde la cardiología con el doctor Nicolás Rena, también es médico especialista en cardiología, eh, con un doctorado en medicina. Es actualmente jefe de unidad coronaria del Hospital Español de Mendoza y actual presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión. Bueno, los próximos minutos la idea es desarrollar un poquito el tema muy interesante, sobre todo para nosotros los cardiólogos. Quería un poco darle la palabra a la doctora Marcela, si nos podía un poco comentar cuáles serían los objetivos glucémicos en este tipo de paciente y cuáles serían los criterios de insulinización. Bueno, muchas gracias por poder compartir la mesa con ustedes. Eh, Cuando nos enfrentamos a un paciente internado con hiperglucemia, sabemos que el destino y el tratamiento de elección va a ser la insulinización. Pero para eso tenemos que primero conocer eh, quién es nuestro paciente, cuál es una, cuál es su historia con respecto a esa relación o esa relación con la hiperglucemia. Entonces, nos vamos a enfrentar como a a tres grupos de pacientes. El paciente con diabetes conocida, el paciente con diabetes que no conoce su diagnóstico y el paciente con hiperglucemia de estrés. Que ese paciente hay que tenerlo muy en cuenta porque tiene un riesgo de complicación y mortalidad mayor que los otros dos grupos. Definimos hiperglucemia en internación con un valor de glucemia mayor de 140 miligramos de decilitro. Y eso hay que tenerlo en consideración con respecto a la diferencia de lo que es el diagnóstico de diabetes. Definidos estos tres grupos, y ¿cómo diferenciamos entre el paciente que no se conoce diabético y el paciente que tiene una hiperglucemia de estrés? Por la hemoglobina glicosilada. El que tenga una hiperglucemia de estrés va a tener una hemoglobina glicosilada menor de 6,5. Así que hay que poner atención a ese dato y siempre que se pueda tener el dato de la hemoglobina glicosilada si el paciente no aporta una que tenga menos de 3 meses de realizada. Y después evaluar las características generales del paciente, su sensorio, cuál es el motivo por el que está internado en la unidad coronaria, si es un postquirúrgico de una cirugía de revascularización, un reemplazo valvular, si es por una patología cardiológica clínica, si está en asistencia respiratoria mecánica, cuál es el estado nutricional del paciente, es decir, los datos clínicos generales para que podamos establecer si es un paciente crítico o no y de acuerdo a eso establecer cómo nos vamos a manejar. Los objetivos glucémicos actualmente que se manejan siempre fueron muy discutidos, a dónde queríamos llegar o dónde nos teníamos que plantar el objetivo glucémico. Y esta discusión está basada en los viejos trabajos de Van den Berghe, que había demostrado que en paciente crítico, fundamentalmente en el paciente quirúrgico, ella tuvo como dos grandes grupos de estudio, primero un análisis en pacientes quirúrgicos y después en pacientes con patología clínica,
en el que promovía tener al paciente en controles entre 80 y 110, y con esto tenían disminución de la mortalidad, disminución de las infecciones, disminución de la estadía en internación. Sin embargo, datos posteriores, con la publicación del Night Sugar en el 2009, se demostró, y metaanálisis posteriores también lo reafirmaron, que un objetivo glucémico entre 140 y 180 no solamente tenía igual riesgo de complicaciones en general que los pacientes con glucemias menores, sino que tenía menor riesgo de mortalidad y una significativa menor incidencia de hipoglucemias. Y gran parte de la mortalidad estaba relacionada con las hipoglucemias. Que este es un dato a tener muy en cuenta en el manejo del paciente en la internación y sobre todo el paciente con patología cardíaca. Es así que el objetivo glucémico general es mantener al paciente con glucemias entre 140 y 180. Igualmente se puede y se establece un rango inferior entre 110 y 140 para pacientes con diabetes tipo 1 y para pacientes en posquirúrgico inmediato de cirugía cardiovascular. Hay que seleccionar bien a ese grupo de pacientes, ¿sí? No pacientes con mucha comorbilidad, no en pacientes añosos, es decir, no en pacientes que tengan alto riesgo de desarrollar una hipoglucemia. Y después, relajar ese objetivo de 140 a 180 en pacientes con baja expectativa de vida, con mucha comorbilidad o con mucho riesgo, en pacientes añosos, se puede establecer rangos hasta entre 180 y 200, y en pacientes en final de vida, lo que se busca es que no tenga hipoglucemias y que no esté glucosúrico, como para evitar la deshidratación y el trastorno hidroelectrolítico del paciente. Es decir, el grupo máximo es 140-180 y después flexibilizamos de acuerdo a la individualización que hagamos del paciente. Ahora vos me decías cómo manejamos, cómo llegamos a ese objetivo. El manejo con insulina en la unidad, en las unidades críticas, lo establecemos. Si el paciente es crítico, es decir, que está en situación asistencia respiratoria mecánica o en ayuno o sin alimentación, o un paciente que está vigil, que tolera dieta, que no está gravemente enfermo, que puede mantener un esquema de insulinización basal con NPH, glargina, detemir o de Gludec, más correcciones. Es decir, el paciente que está no crítico lo podemos manejar con un esquema basal bolo-corrección. Aún los que tengan alimentación enteral o parenteral. Ahora, el paciente crítico en ayunos, Marcela, perdón, sí, y ese grupo de pacientes no críticos que ya vienen con un tratamiento previo y están con una alimentación que también podría ser enteral, si traen medicación vía oral previa, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, la eh, medicación oral la suspendes, de inicio se suspende. perfecto. De tomar en cuenta algunos datos como, por ejemplo, metformina con paciente que entra a cirugía o con riesgo de si va a ir a la cirugía programada, lo que tienes que hacer es suspenderla 48 horas antes. Lo mismo si O, estuviera con inhibidor de SGLT2, suspenderla 3 días antes. Lo manejas, normalmente lo que hacemos, como este paciente va a estar en una situación, nosotros no vamos a saber el requerimiento que tiene de insulina, habitualmente usamos dos variables, o usar un número teórico de entre 0,3 y 0,5 unidades kilo de requerimiento de insulina basal, y después ponemos correcciones de acuerdo a una tabla que establecemos a partir de un rango de 140 miligramos de decilitro. O se puede hacer que esto es solamente para mantener en un tiempo breve.
correcciones de acuerdo a una tabla que hacemos precomidas, control de monitoreo de glucemia capilar con corrección con insulina corriente, que eso lo mantenés durante 24 o 48 horas y a partir de ahí haces el cálculo de la insulinización basal. Pero no se recomienda el tratamiento exclusivo por escala y corrección por más de 48 horas. Perfecto, clarísimo. Marce, y en pacientes que es, por ejemplo, diabético tipo 1 y post cirugía cardíaca, que está muy inflamado, que nos decía por ahí el objetivo un poquito más bajo, Sí. ahí usaríamos bomba de infusión de... En el paciente crítico, es decir, en el paciente con diabetes tipo 1, sabes que nunca lo podés tener sin basal. Claro, Si no es crítico, entra con insulinización basal más bolos y correcciones. Si está comiendo y maneja conteo de hidratos de carbono, conteo de hidratos de carbono más la corrección que hace habitualmente. Pero es decir, ese paciente no puede estar sin insulinización basal. Ahora, tanto ese paciente crítico en ayuno o el paciente con diabetes tipo 2, también crítico en ayuno, se utiliza bomba de infusión continua de insulina. En el, perfecto, en el paciente, ¿en qué momento vas a comenzar? Depende del protocolo que vos manejes de bomba de infusión. En el paciente con diabetes tipo 2, en un postquirúrgico empezamos en 140, cuando tiene glucemia de 140. En el paciente con diabetes tipo 1 comenzás de inicio claramente con la bomba y eso lo regulás en función del requerimiento. Y en pacientes que no van a ir a cirugía o diabetes tipo 2 añoso, comenzás con 2 controles por arriba de 180. perfecto, perfecto. Gracias, gracias, Marcel. No, por favor. Nicolás, ¿qué opinas qué rol tiene la hemoglobina glicosilada en este grupo de pacientes durante la internación? Bueno, un poco Marcela estuvo hablando recién. Nosotros, como cardiólogos y hablando hacia atrás muchas veces en la unidad coronaria, pedimos la ayuda del diabetólogo para que nos dé una mano, sobre Sí, todo para diferenciar estos tres grupos que acaba de nombrar, el que tiene que ver con la hiperglucemia de estrés, el que es diabético previo, y el nuevo diabético. Entonces, la hemoglobina glicosilada creo que juega un papel muy importante en esto para encasillar entre los tres y también ver cómo vamos a proseguir posterior a la internación. Siempre recordando que si tenemos un paciente en unidad coronaria, nosotros tenemos la cabeza de que muy probablemente estamos hablando de pacientes con eventos vasculares, estos pacientes van a objetivos posteriores al alta de prevención secundaria. Y esos objetivos de prevención secundaria en su entorno cardiometabólico, muy probablemente el adaptar a este nuevo diabético, que es lo que nos encontramos en una unidad coronaria, el 33% de los infartos ingresados son pacientes diabéticos y muchos de estos no conocidos. Entonces, por lo tanto, creo que este tipo de marcadores, como en algún momento, y sin entrar en la especialidad para no hablar de más, la fructosamina también puede estar jugando algún rol importante en la clasificación. Creo que es ahí donde nos paramos. Nosotros siempre nos olvidamos esto cuando yo era más joven, era llega a la unidad coronaria, resolvemos el problema agudo, pasa al médico de cabecera que se arregle como puede para el resto. Hoy creo que hay una integración mucho más importante en esto y somos nosotros en la unidad coronaria los que vamos a plantear los objetivos. Entonces, los marcadores per se, ya sea hemoglobina glucosilada, LDL colesterol, presión sistólica, cualquiera de los que nosotros estamos acostumbrados para clasificar a los pacientes son fundamentales para establecer la meta o el kit-off de lo que va a ser el tratamiento posterior. perfecto, perfecto. ¿Y qué opinas una vez la alta, Nicolás, cuando el paciente se externa de unidad coronaria? Vos un poco hablabas de los objetivos de LDL, no HDL, de hipertensión. Tenés algunas recomendaciones para el control ulterior, para la selección de alguna medicación específica dirigida más al paciente diabético, para el control de estos Venimos, objetivos, ¿no? sí, venimos trabajando durante todo el año en establecer algunas pautas de alta
para estos pacientes de diabetes tipo 2, cardiometabólicos complejos, con el doctor Pablo Corral, con el doctor Alejandro Daín, con doctor Ezequiel Seidel, con la intención de poder establecer algunas metas, pero que las metas están claramente establecidas en las guías que nosotros estamos acostumbrados a revisar. Nosotros sabemos que ese paciente LDL en una prevención secundaria es necesario que tenga menos de 55 miligramos de cilitro, y ustedes saben que cuesta mucho llegar a esto, entonces hay que pararse en post-evento, establecer cuál es el valor de la LDL que tiene la internación, con todo lo que esto implica y los cambios agudos que puede llegar a tener, para poder plantear una reducción de al menos el 50% del valor y llegar al objetivo posterior de 55 miligramos de cilitro, lo cual implica muchas veces una asociación o de altas dosis de rosuvastatina a torvastatina o la asociación con ezetimibe. Algo muy parecido sucede en los esquemas de los pacientes con hipertensión, que es otro de los factores muy importantes y con gran discusión, como dijo Marcela, respecto a los objetivos, porque si bajábamos mucho la presión, la curva J o la curva U, que producía una hipoperfusión coronaria, hoy las guías nuevas de hipertensión arterial de la Sociedad Europea y las que van a venir a futuro ya establecen criterios de presión arterial sistólica de objetivo de 130, con un esquema de asociación inicial, como hablé recién en la LDL, y si los pacientes son anginosos, de preferencia los no dihidropirimídicos en la asociación. Y el paciente se tiene que ir con la presión controlada, que es otra cosa que tiempo atrás teníamos como un descenso paulatino, intentar no bajar la perfusión coronaria sobre todo, o cerebral, cuando son eventos isquémicos cerebrales o coronarios, y hoy establecemos que el paciente se tiene que ir con el objetivo y es parte de nuestro trato del paciente al alta, que se vaya con menos de 130 de sistólica de la presión arterial. Y el tercero de lo que estábamos hablando es no dejar de pensar también en las medidas higiénico-dietéticas, que por ahí pasan un poco desapercibidos, y es un buen momento para recordarle al paciente cuáles son, porque tiene el factor, y acá voy a salirme del rol de panelista experto, es decir, el factor miedo, de lo que le acaba de pasar, de lo que tuvo, y es donde más impactan estas medidas, sobre todo porque estamos hablando de patologías que la adherencia farmacológica está por debajo del 30% y que la adherencia a los hábitos saludables está por debajo del 10%. Entonces, creo que esos son roles que tenemos que tener dentro de la unidad coronaria y no cederlos al médico de cabecera limpiamente, digamos, ir ya con un plan de salida hacia esos pacientes. Clarísimo, Nicolás. Sí, un poco creo que referente a lo que vos decías recién, eh, todos estos nuevos estudios sobre los agonistas, los inhibidores del CGLT2, todo, del EMPA-REG, el DAPA-HF, todo, nos vinieron un poco a enseñar, me parece que el abordaje de este grupo de pacientes tiene que ser desde la multidisciplina, basada un poco orientada más al riesgo cardiovascular, este, y en todo el continuum cardiovascular, y siempre en equipo. Pasa que por ahí el paciente se va, eh, y por ahí si no se empiezan a establecer el objetivo, la educación y se inicia el tratamiento, eh, no continúa, el paciente lo volvemos a tener en unidad coronaria descompensado al poco tiempo. Doctora, respecto al grupo de pacientes que ingresan a unidad coronaria y tienen glucemia en una situación de estrés, ¿cómo cómo deberíamos implementar el tratamiento? Y no sé si deberíamos ya catalogarlo como diabético o esperar un tiempo para revalorarlo. Eh, ¿Cuáles serían sus El, recomendaciones? el abordaje terapéutico en el momento de la situación de la internación es igual que la del paciente con diabetes. Lo tenés que llevar a objetivos glucémicos igual que el paciente con diabetes. Salida una vez de la situación de estrés, lo tenés que reevaluar. Si sus glucemias persisten elevadas, y esto fue un debut en una situación de estrés, o va a remitir. Si tuviera una valoración normal o valores de glucemia normal, analizás la tendencia y podemos realizar un test de tolerancia oral a la glucosa a 3 meses del evento como para
dejar aclarada la situación. Lo que pasa es que, bueno, lo que tenés que, es decir, la expresión de la hiperglucemia de estrés es directamente proporcional a la patología de base que la desencadena, la gravedad, como se expresa, de lo que la generó. Lo que quería sumar a lo que dijo Nicolás y que también decías vos, es que estos pacientes hay que aprovechar el momento del alta para poder hacer toda la intervención, como decía Nicolás, en lípidos, en control de presión arterial. Y ahora, con el uso de las nuevas drogas, la incorporación o la indicación de los análogos de GLP-1 y de los inhibidores de GLT-2, haciendo una selección adecuada del paciente de acuerdo a las características y en qué condición clínica lo encontramos, si quedó con insuficiencia, si hay una insuficiencia renal, si hay una insuficiencia cardíaca, evaluando ese riesgo que tiene cardiovascular, la selección de la droga adecuada, pero que al alta de esta situación es el momento de empezar a trabajar. Porque, como decía Nicolás, si lo dejamos o si esperamos la reconsulta, muchas veces perdimos la chance de intervenir. Sí, son pacientes, un grupo de pacientes con poca adherencia. Y me parece que es un momento importante donde el paciente está abierto a la educación y uno puede empezar, digamos, en la terapéutica. Y sí, coincido con ustedes, es muy importante tener una buena articulación con el ambulatorio, digamos, con el médico clínico o el especialista que lo continúe viendo. Este, bueno, doctora, usted, ha- hablando, aprovechando un poquito sobre lo que decíamos de los inhibidores GLT2 y GLP1, una vez al alta en el paciente ya eh, diabético que tenga insuficiencia cardíaca con FACE reducida, eh, ¿con cuál iniciaría o qué características debería tener el paciente yo para elegir uno u otro grupo de drogas? Que por ahí nosotros eso nos queda un poco... En realidad, sumás un montón de variables. Primero, mirás qué tratamiento traía previo el paciente, qué condición clínica, es decir, con qué hemoglobina glicosilada lo conociste, si estaba bien controlado, si no. Después, si es un paciente obeso o no, si es un paciente obeso, probablemente priorices la selección de un análogo de GLP-1. De acuerdo, si hay insuficiencia renal, probablemente tiendas a elegir un inhibidor de SGLT2. Valorarás la presencia o no de insuficiencia cardíaca cuando es predominante la patología ateromatosa, vas a balancearte más a un análogo de GLP-1, es decir, como que tenés que sumar Claro, o seleccionar. Y en muchas algunos casos variables para definir. y en algunos Ujú, casos es la asociación de los dos. ujú. Claro, no. Es También, decir, también la de proteinuria me máxima es parece, una excelente opción, ¿no? Pero claro. vas a tener Y también tantas posibilidades como pacientes. la proteinuria me parece también puede tener un rol de importancia o no en el paciente internado para la estratificación y como fundamental. Absolutamente. Este, claro, ya que un indicador de mortalidad. Bueno, bueno, muchísimas gracias. La verdad que clarísima, clarísima. Muchas gracias a los dos. No sé si quieren por ahí cerrar con algo. Ya estamos en los minutos de cierre, pero realmente muy Creo, claro, muy claro. creo que muchas veces, de la mano de las nuevas drogas, también vino como un trabajo en equipo, me parece mucho más intenso. Estamos trabajando mucho más los endocrinólogos con los cardiólogos, con los nefrólogos, con los Totalmente, terapeutas. Me parece que, y que es muy beneficioso, esto va indudablemente en beneficio del paciente y que lo tenemos que potenciar. Con enfermería, en esto que hablábamos del uso de la bomba de infusión de insulina, necesitamos enfermería súper entrenada, estar en contacto permanente. Así que creo que destacar el tema de la interdisciplina en esto es esencial. Sí, totalmente, totalmente. a mí me gustaría eso que está muy bueno, que a mí me parece también que es fundamental en la unidad coronaria, y aprovechar
el mensaje de la intensificación del tratamiento y la oportunidad, que es un poco lo que también decía Marcela como mensaje final de esto, o sea, la intensificación para llegar a objetivos que a veces en los consultorios no estamos acostumbrados a valorar, decir que este paciente ya es prevención secundaria con todo lo que eso implica y muy alto riesgo cardiovascular, por supuesto, y aprovechar la nueva farmacología que tenemos, porque me parece que, tal cual lo separamos recién, cuando el paciente tiene evento vascular, tiene una indicación, cuando es renal, tiene una indicación, por ahora sigue siendo hasta el estudio FLOW, va a seguir siendo SGTL2, y tiene una indicación también cuando el paciente tiene, como dijiste vos, proteinuria o algunas cosas, pero lo más importante no es avanzar sobre, sino trabajar en el equipo, como se dijo recién, y decidir y llegar a los objetivos de intensificación, que creo que es lo más valioso que podemos rescatar cuando el paciente lo tenemos internado. Clarísimo. Sí, resumiendo un poco, muy, la verdad que muy linda la exposición de los dos. Queda claro que al ingreso uno tiene que estratificar el paciente, dividirlo en su grupo, establecer los objetivos de glucemia, este, así como los objetivos de LDL, no HDL y hipertensión al alta, de acuerdo a las comorbilidades y la estratificación del riesgo. Queda muy claro que el abordaje tiene que ser multidisciplinario. Es muy bueno esto que se empiece a trabajar en equipo y creo que nos enriquece a todos y se refleja en los resultados que tienen nuestros pacientes. Y como vos decís, Nico, toda esta farmacología nueva que viene a baja mortalidad y realmente a baja MACE y puntos duros, este, son importantes, pero bueno, primero hay que lograr esto, que el paciente en ese momento de susceptibilidad y que está más permeable a las indicaciones y a la educación diabetológica y demás, es una oportunidad para que nosotros iniciemos el tratamiento y eduquemos al paciente. Doctores, muchísimas gracias, muy clara y interesante la exposición. Este, que descansen y tengan buena noche. Muchas gracias al Laboratorio Novo Nordisk y a la Federación Argentina de Cardiología por darnos la oportunidad de desarrollar este webinar. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Chao. Buenas noches, chau, chau, buenas tardes. Que anden bien.